Saludos amigos de Cuba y su historia. Este programa, parte de la programación español de la WLRN, Televisión Pública, Canal 17. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy pues nos vamos a adentrar directamente en un tema reciente, pero en un tema reciente doloroso, en un tema reciente casi escalofriante, en un tema que tiene una sensibilidad, yo diría, hasta el infinito. Y me refiero a menores de edad, niños presos en Cuba. Y para hablar de este tema, obviamente, hemos traído no solamente a un buen amigo, sino a un director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubana Americana. Y le damos la bienvenida a Omar López Montenegro. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, muchas gracias, Müller. Y como siempre, un placer estar aquí en este programa. Sí, siempre estar contigo en un programa da una tranquilidad tremenda. Da una tranquilidad tremenda, amigos de Cuba y su historia, porque es un hombre que le ha dedicado su vida no solamente a los derechos humanos, sino a las transiciones pacíficas. Omar es una autoridad no solamente en nuestro continente, en Europa, en países, los países que se liberaron del comunismo, en fin, en todos los organismos de derechos humanos. Omar, este tema, obviamente reciente, siempre la historia reciente es peligrosa porque la tenemos cerca de nosotros. Está en desarrollo todo el tiempo. Está todavía viva. Ajá. Sin embargo, no podemos eludirlo. O sea, no podemos eludir que hoy casi todos los organismos de derechos humanos del mundo, los organismos de la infancia como UNICEF, están denunciando directamente con nombres y apellidos que en Cuba, después de las manifestaciones del 11 de julio, hay menores de edad presos. Menores de edad presos. Estamos hablando de muchachos de 16 años, 15 años, 17. Y ese es el tema. O sea, ese es el tema. ¿Cómo tú enfocarías para empezar ese tema tan delicado y, por supuesto, tan sensible como es un niño preso? Recordamos, y hago la digresión, recordamos con mucha tristeza aquel fusilamiento de los estudiantes de medicina de la colonia española, 27 de noviembre, donde había 3 menores de edad, inclusive fusilados. Y parece mentira de que un gobierno autoritario como el gobierno comunista haya superado las cifras, no solamente de fusilados en Cuba, sino de menores de edad encarcelados, torturados y maltratados. Sí, las cifras varían, hablan de 55, el propio régimen a través de sus organismos oficiales reconoció 55 menores de 18 años en prisión. Como tú mencionabas, hay casos de que tienen 15 años de edad, que son niños. Y yo creo que esta es una arista que tal vez el régimen no previó en su ola represiva, porque precisamente lo que ha sido destacado, como tú bien mencionabas, por todos los organismos internacionales, es la presencia de menores de edad en prisión, sometidos a juicio sumario, en muchos casos sin poder ver a sus padres durante días. Recordemos que este también fue el ángulo utilizado muy sabiamente para boicotear el Festival San Remo que estaba intentando hacer la esposa de Díaz Canel, Liz Cuesta, pero el ángulo que se le dijo a los artistas para que no participaran era: en Cuba hay niños presos. Esto le da una dimensión, yo diría, extraordinariamente popular, aunque sea por un tema negativo, ¿no? Claro. A la causa de la libertad de Cuba, presentar un régimen en pleno siglo XXI. Porque esta es la cosa, estamos hablando del siglo de los jóvenes, de los menores de edad. Esta es la imagen del mundo moderno, ¿no? Un niño, un joven con un teléfono conectado al internet, y en Cuba están presos por hacer esas cosas, por transmitir imágenes de manifestaciones pacíficas a través de las redes sociales. Entonces esto le da un componente de anacronismo, de crueldad extraordinaria al régimen, que yo creo que ha sido muy bien utilizado. Qué bueno que hayas mencionado las manifestaciones. Hay cientos de videos de las manifestaciones del 11 de julio por las cuales están los menores presos. Sin embargo, en ningún video, y ahí están, o sea, todos los países han hecho uso de esos videos, no hay ningún acto de violencia por parte de los manifestantes. Sin embargo, hay un manifestante muerto por un disparo de la policía, que es Diuis Laurencio. Todavía
los organismos de derechos humanos en el mundo están esperando que el régimen cubano reconozca que mataron a un manifestante de un disparo. Y se ve, o sea, no pueden decir, no, fue un manifestante. No, los manifestantes estaban, la única arma que tenían los manifestantes del 11 de julio era gritar patria y vida, como si fuese un delito, gritar patria y vida. Pero bueno, menciono esto porque todavía se espera, o sea, los organismos de derechos humanos esperan una explicación del régimen castrista sobre esta persona que murió de un disparo. El policía que lo mató todavía está en la calle, fue absuelto porque supuestamente actuó en defensa propia cuando el disparo se ejecutó por la espalda. Y esto es fácil de demostrar, los peritos, la trayectoria de la bala, se sabe por dónde entró, por dónde salió, además de la filmación donde están los amigos recogiéndolo. Es un caso, y este es el único caso documentado hasta el presente, ¿no? El único caso reconocido oficialmente de muertos, pero a veces la gente piensa en las muertes en términos absolutos, en cantidades, ¿no? Si no hay 1000 muertos, tal vez para algunas personas la cosa no es crítica, no. Un joven, un solo muerto asesinado por la espalda, por manifestarse pacíficamente, ya convierte, de hecho el régimen siempre lo ha sido, pero convierte el proceder del régimen contra los manifestantes del 11J en un proceder represivo criminal. Y esto es el uso de fuerza letal contra manifestantes pacíficos. De hecho, hace unos años, en compañía de Guillermo Fariñas, en el Parlamento Europeo, en la reunión de los premios Sájarov, propusimos que se estudiara la posibilidad de crear una resolución para condenar inmediatamente a los máximos jefes de cuerpos policiales que usaran fuerza letal contra manifestantes pacíficos, porque se está convirtiendo en una tendencia por regímenes autoritarios y totalitarios en el mundo moderno, Nicaragua, Venezuela, en países como Siria, en Turquía, y la posibilidad es de impulsar, y vamos a retomar un poco este tema, de que se considere un crimen de lesa humanidad el uso de fuerza letal contra manifestantes pacíficos. Qué interesante que ese tema esté. No nos da tiempo, o sea, el programa no nos daría tiempo para adentrarnos en los temas que tenemos documentados con nombres y apellidos. Hay un caso que voy a mencionar porque es muy significativo, me refiero a Jonathan Ferrer, un muchacho de 17 años, cuya madre se ha comportado como una heroína, porque creo que ya lo condenaron y lo trasladaron para una prisión lejana, y la madre lo dijo: a donde esté mi hijo, ahí voy a ir. Entonces, bueno, me tienen que matar o meter presa, ¿no? O sea, acá hay tantas denuncias, pero bueno, menciono esta porque es importante, amigos de Cuba y su historia, que ustedes documenten estos nombres, que ustedes conozcan estos nombres, por si tuviesen posibilidades de denuncia, que sepan lo que realmente está pasando en Cuba con las manifestaciones del 11 de julio y los menores de edad presos. No, ya que mencionabas el tema de la madre de Jonathan Ferrer, este es otro ángulo bien importante que tal vez el régimen no previó, o si lo previó. De hecho, el régimen siempre se encuentra en esta, digamos, disyuntiva, en este dilema de que tiene que reprimir porque es su naturaleza, y a la misma vez cuando reprime lo que hace es generar más enemigos, generar más oposición. El fenómeno de las madres de los menores de edad y otros que no son menores de edad del 11J, pero específicamente las madres de los manifestantes, el régimen, al ejercer represión contra menores de edad, ha creado una nueva base de oposición, que son estas madres. Recientemente la madre de otro de los menores dijo públicamente: cuando salgamos a la calle esto no hay quien lo pare. Es decir, se está gestando un estado de respuesta, y sobre todo de respuesta de grupo por las madres y familiares afectados. No. Porque el nivel de crueldad fue tan grande, no, es tan despiadado meter preso a un niño, que ha generado una repulsa de toda la población, y eso hay que verlo. Otro tema interesante, Alberto, que yo estuve haciendo una recopilación entre los meses de enero y febrero, este mes, en cursos, hay toda una campaña en Cuba de poner carteles en contra del régimen. Han salido 12, que yo haya registrado, 12 incidentes de carteles
a todo lo largo y ancho de la isla, en Santiago de Cuba, en Villa Clara, en La Habana. Lo significativo que en algunos de estos casos se han pintado estos carteles en el mismo lugar varias veces. Una oficina de Texas la pintan, vuelven y vuelven a pintar en Villa Clara, en la calle Cuba y Carretera Central. Lo taparon y volvieron a pintar. Es decir, hay una persistencia, ahí la gente está buscando cosas que hacer y está encontrando cosas que hacer, lo cual indica que esta represión del régimen no ha tenido el efecto deseado de intimidar a la población. Otra cosa que llama la atención en esta situación que estamos compartiendo con nuestros amigos oyentes de Cuba y su historia, no solamente son los menores de edad, sino mujeres jóvenes y mujeres menores de edad presas. Cuando hacemos el símil con la colonia española, que fusilaron a los jóvenes, después cuando Martí entra en su presidio político se encuentra los casos de Lino Figueredo y Jorge Fernández, dos menores de edad que se los encuentra en prisión. Y después, bueno, después el abuso que se cometió con Martí con esos jóvenes. Cuando hacemos la comparación, amigos de Cuba y su historia, vemos que hay un elemento nuevo que el castrismo añade a los abusos contra menores y contra la población en general. Y me refiero al abuso contra la mujer. O sea, la colonia española sí, efectivamente fue súper cruel con los jóvenes del 27 de noviembre, fusilados, estudiantes de medicina, fue súper cruel con José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba. Después llegó el régimen comunista y en fusilamiento, bueno, obviamente hay estudios de que dan cifras de 3 a 4 mil cubanos fusilados durante todas estas décadas de castrismo. Pero el caso de la mujer se vuelve, es como una añadidura de mucha sensibilidad, porque en sentido general la mujer es la persona más sensible y más tierna de la unión familiar. Bueno, pues el régimen castrista no cree en nada de eso. O sea, el abuso contra la mujer es súper significativo. No, como has mencionado, el abuso y la humillación, la idea de infligir daños corporales, de toquetear mujeres, es decir, hay todo un patrón siniestro estudiado para intimidar a estas mujeres. No solo las que están presas, también los familiares de los que están presos, que tú mencionabas el hecho de la colonia española, pero no se dedicaban entonces a perseguir a los padres de los fusilados, no de los estudiantes de medicina. El régimen tiene una continuidad sistemática en su aparato de represión, que como mencionaba anteriormente, a la misma vez lo que hace es mover a muchas de estas personas que a lo mejor eran apáticos, indiferentes o no querían meterse en problemas, pero la propia represión del régimen los mueve a la zona de oposición, a la zona de disenso, porque una madre que tiene un hijo menor de edad preso ya no tiene que perder. Un padre que tiene un familiar preso y entonces viene la policía a tratar de reprimirlo, intimidarlo a él, la seguridad del Estado, entonces convierte el régimen, también continúa creando nuevos opositores. El principal o la principal fuente de alimento de la oposición en Cuba es el régimen, es la injusticia. Esto es lo que generó el 11J. Mucha gente cuando habla que dice que ya el pueblo cubano no puede hacer más, ese mensaje negativo es totalmente falso. De hecho, lo están haciendo, lo estamos viendo en las madres organizándose, protestando en los tribunales, lo estamos viendo en esta campaña de carteles a través de todo el país. Las condiciones que crearon el 11J, las condiciones que crearon esa rebelión en Cuba, que son las mismas desde el principio, persisten. Están vigentes. O son peores todavía en este momento. Amigos de Cuba y su historia, estamos, para los que sintonizaron tarde, estamos en un programa muy sensible, un programa sobre los menores de edad, hombres y mujeres presos en Cuba, que ha llamado la atención a todos los organismos de derechos humanos en el mundo, a la UNICEF, el organismo de la infancia de Naciones Unidas, y esto se ha volcado en una protesta, yo diría casi universal, de cómo el régimen comunista, frente al desespero de que no puede controlar una situación, ha terminado encarcelando menores,
ha terminado encarcelando adolescentes y ha terminado encarcelando mujeres jóvenes también, como acabamos de mencionar. O sea, que este programa es parte de compartir con ustedes una situación, yo diría, escalofriante, sensible, única. La situación de Cuba es muy lamentable, esto lo decimos con mucha tristeza, porque se juega con la vida no solamente de seres humanos adultos, se está jugando y se está maltratando a seres humanos niños, o sea que todavía no han llegado a la mayoría de edad, y esto lo que le da al tema una sensibilidad muy propia, amor. No, yo diría que la sensibilidad, yo diría, es el punto más importante de esto. Primero porque esta sensibilidad ha podido recabar esta solidaridad internacional que tú mencionabas, casi universal. Es muy difícil para una persona en el mundo, un organismo en el mundo, sea cual sea su filiación política, no solidarizarse con el caso de niños en prisión. A la misma vez, como mencionaba, dentro de la población cubana esto ha generado una sensibilidad, no solo de los familiares, sino gente que está mirando, caramba, hay niños presos. ¿Hasta dónde va a llegar este gobierno? Hay un tema que yo diría que ha pasado un poco por alto y que tiene que ver con esto. El tema de los niños es muy sensible y mueve gente. Y es el famoso pagador de promesas, Omar Quintero, un hombre que salió de La Habana en una peregrinación hasta el Cobre porque tiene a su hijo enfermo y le ha pedido a la Virgen. ¿Qué sucede con esto? Este hombre anda a pie por toda Cuba. Cuando llega a las ciudades, la gente está alrededor de él. Ha generado un movimiento alternativo. No es de oposición al régimen, pero en un sistema totalitario y autoritario, cualquier cosa que se haga que no está patrocinada por el régimen es un reto al monopolio del régimen. Y lo han visto así. De hecho, ayer el famoso pagador de promesas llegó a Camagüey y habían oficiales del Ministerio del Interior allí, supuestamente recibiéndolo, ¿no? Como para enviarle un mensaje a la población, oye, esto no puede convertirse en oposición. En oposición, porque una concentración de gente, independientemente del gobierno, inmediatamente genera el espíritu de convertirse en oposición. Y recordémoslo, conversaba yo ayer con alguna gente de Latinoamérica en una llamada Zoom que teníamos. Este apodo que le pusieron a este señor Omar Quintero, el pagador de promesas, está basado en el título de una película icónica. El pagador de promesas fue una película brasileña que ganó la Palma de Oro en el Festival de Venecia en el año 1962. Fue nominada al Oscar a la mejor película extranjera. ¿Y cuál es el tema? Una persona que sale de su casa en Brasil en una peregrinación religiosa y esto termina en una rebelión contra un sistema de poder. Y el régimen está claro en eso. ¿Y qué es lo que está detrás de esto? Los niños. El tema de los niños. Todo el mundo se sensibiliza, todo el mundo quiere participar, todo el mundo se siente motivado. Decía Carlos Cabrera Pérez en un artículo para un sitio en Cuba, Cibercuba, que está en España, que lo que demuestra esto es que la población cubana quiere hacer cosas y cuando encuentra algo en el cual puede manifestarse, ya no su descontento, su desapego, de alguna manera funcionar independientemente del sistema, lo encuentra, que ahí tiene que haber propuestas creíbles. Y esto es básicamente lo que significa el liderazgo, encontrar los temas sensibles y movilizar a la gente. El tema de los niños es un tema extraordinario para esto. Es un tema, bueno, es un tema único. Único. En la historia no solamente cubana, sino latinoamericana y hasta universal, ¿no? Solamente regímenes como el nazista y el estalinismo, el comunismo, abusó de niños y encarceló niños. O sea que volvemos a rehacer una historia que creíamos que se había olvidado y no se ha olvidado. Tú mencionaste algo interesante y es el fracaso del Festival de San Remo en La Habana, ¿no? Que inclusive la esposa de Díaz-Canel, que inicialmente parecía ser el personaje, al final lo sacaron. La sacaron como diciendo, saca la primera dama, que el festival obviamente no va a tener la resonancia que ellos hubiesen querido. Y así fue, ¿no? Pero yo pienso, Omar, que esto de este festival artístico
puede crearle al régimen cubano una situación insostenible, porque está el movimiento San Isidro, están presos los dirigentes principales, y obviamente eso crea un malestar, al margen de lo de los niños, que es un malestar de una máxima sensibilidad. Lo otro crea un malestar entre los artistas y sobre todo entre los artistas más humildes. O sea, es curioso que el movimiento San Isidro nace en uno de los barrios más pobres de Cuba y por supuesto un barrio muy, muy humilde pero muy digno, ¿no? Sí, precisamente el barrio de San Isidro, pero este tema de la, como tú mencionabas, de la clase artística, que es un tema que ya venía desde hace tiempo, Sí. ¿no? Precisamente por el movimiento San Isidro, el acuartelamiento. Venía, ¿te acuerdas? De la época del Festival de la Rotilla. De la Rotilla, Festival Que Rotilla. se iban 100.000 jóvenes a oír música rap y música protesta, ahí viene. Y ahí tenemos el mismo denominador común. El régimen no quiere aglomeraciones de gente que no estén controladas por ellos. Por eso cerró el Festival Rotilla. Y es un momento, como tú mencionabas, cientos de miles de jóvenes en una playa. Sí. Aunque estuvieran divirtiéndose, el régimen sabe que son un caldo de cultivo para que sucedan otras cosas. Vino Rotilla, vino el movimiento San Isidro, vino lo que pasó frente al Ministerio de Cultura, es decir, el 27N. Todo esto fue generando un estado de, digamos, de inestabilidad de acuerdo a los términos del régimen, porque para el régimen la estabilidad es la represión. Entonces, cuando se rompen los patrones de represión, cuando la gente no obedece y quiere hacer cosas por su cuenta, el régimen entra en un estado de inestabilidad. Y esta es la ecuación que está sucediendo en Cuba. Y la clase artística es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque son factores de opinión. La gente ve un artista y, como mismo aquí en los Estados Unidos, la gente ve un artista y quiere tomarse el refresco que se toma un artista. Si el artista comete un acto de desobediencia contra un régimen dictatorial, la gente lo quiere hacer también porque es la moda. Y eso es lo que yo diría en el caso de San Remo, el régimen intentó de alguna manera tratar de volver a captar y presentar esa idea de que es promotor de artistas, etcétera, y esto ha fracasado y ha creado toda una, yo diría, masa de artistas dentro y fuera de Cuba, ¿no? Hablando del problema de Cuba y especialmente el problema de los niños, porque esto fue lo que tocó la sensibilidad. Yo quería hacerte tú con tu experiencia una pregunta reflexiva, ¿no? ¿Cómo puede el régimen cubano, me refiero al régimen de Díaz-Canel, Raúl Castro, como la queramos identificar, ¿no? ¿Cómo pueden ellos quitarse de encima esa observación universal en estos momentos de denuncia, de condena por menores de edad presos y además menores de edad que están presos por salir pacíficamente de una manifestación? ¿Cómo pueden resolver ellos eso? Bueno, eso tiene una solución muy fácil, es soltar a los menores de edad, para empezar, ¿no? Es como una situación de rehenes, ¿no? Cuando una persona, el secuestrador, captura rehenes, el primer paso de la negociación, le dicen suelta a los niños, suelta a las mujeres, como un gesto de buena voluntad para seguir negociando. En el caso del régimen, que es un secuestrador, porque tiene secuestrado los derechos y la libertad de la población cubana, y de hecho tiene secuestrado físicamente a todas estas personas que están presas por el 11J y todos los presos políticos, y sobre todo los menores de edad, tiene una solución fácil, pero es prácticamente imposible para el régimen, porque el régimen vive en la dinámica de la fuerza. Su proyección de poder está basada en la fuerza, en el ejercicio de la violencia. Si suelto a estos menores de edad, estoy demostrando debilidad ante la población, estoy empoderando ante esas madres. Entonces es la dinámica que hay. ¿Hasta qué punto la presión popular, hasta qué punto esas madres pueden también, y yo creo que es importante que entiendan esto, sobre todo cuando las madres que están en Cuba, no es una lucha de ustedes solas, busquen gente a su alrededor. ¿Hasta qué punto se crea una presión interna tan grande que obliga al régimen? Una presión interna que genera una presión externa, y esta combinación obliga al régimen a soltar a los jóvenes. Es lo que se llama en términos de acción no violenta una acción de dilema. Tú colocas a tu enemigo en un dilema. Si continúa manteniendo a
a los niños en prisión, el escándalo es tan grande, la presión internacional es tan grande, que en un momento se hace insoportable, sobre todo para los planes de régimen de negocios, etcétera, etcétera. Y si lo suelta, pues el lado que tiene es que le está demostrando a la población que es vulnerable y que se le puede... Es casi un círculo vicioso. Y ese dilema, Claro. esa es la acción clásica. Y es precisamente las acciones que provocan un resultado. Porque el régimen se encuentra en el dilema y dice, bueno, suéltalo porque es mejor soltarlo y tal vez poder hacer algunos negocios, que ahora todo está parado por todo este problema. Este fue lo que usó Gandhi en su famosa marcha de la sal. El tema era tan simple que iban a producir sal. Si me arrestan, pues están arrestando a miles de hindúes por ir a producir sal. Al final, el imperio británico, déjalo que vaya y haga la sal, que es mejor que hagan la sal, que entonces tener que enfrentarnos al mundo entero y además crearnos más enemigos. Y estas acciones de dilema son precisamente las estrategias más simples, pero a la vez más efectivas en acción no violenta. Qué bonita aquella imagen de Gandhi sacando un puñado de sal de la... Es impresionante. Sí. Y yo curiosamente hablaba con unas personas precisamente en esta conferencia Zoom que teníamos ayer sobre temas de no violencia, porque a veces hablaban y mencionaban nombres de gente que decía, bueno, no pude hacer la acción porque frente a mi casa habían 2 carros de policía. Y yo decía, bueno, cuando Gandhi fue a salir de su casa a hacer sal, frente a su casa había un destacamento de fusileros de Bengala, puesto ahí para intimidarlo. Y Gandhi salió con su grupito de gente y la gente se fue. Es decir, el dilema es ese, tienes que colocar al régimen. Sí, ese es el dilema de un régimen que es curioso, pero bueno, ese es un dilema para el régimen, no para nosotros. Tiene preso a los jóvenes, tiene preso a los artistas, tiene preso a los disidentes. Amigos de Cuba y su historia, ese es el final de este programa, el tiempo no nos da para más. Hemos intentado compartir con ustedes la situación de los menores de edad presos en Cuba, que es un escándalo, que es una vergüenza que un régimen no se dé cuenta del mal que le está haciendo a la sociedad. Agradecemos mucho a Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, que nos haya acompañado en este programa, que ojalá sirva para concientizar aún más la situación tan crítica que está pasando en Cuba. Tengan todos un domingo feliz y nos vemos el próximo domingo. Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. There are now more ways than ever to watch all your favorite shows on WLRN. Download the WLRN app and watch our live stream anywhere from any mobile device.